Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Convivencia. Como cada semana, el equipo de Convivencia Escolar nos trae temas muy interesantes relativos también a las efemérides mundiales, nacionales. Y el día de hoy nos acompañará Natalia Espejo. Natalia, ¿estás por ahí? Sí. Hola, Francisca. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, también muy contenta y expectante del tema de hoy, que es la tolerancia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Muy bien, entonces Natalia, como siempre te damos el espacio para que tú nos puedas contar de qué se trata la tolerancia, de qué se trata la celebración de este Día de la Tolerancia y por supuesto que nos muestres todo lo que tienes preparado y lo que tienen preparado como equipo de convivencia para luego conversar. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Francisca. Bueno, en primer lugar, saludar a todos y a todas. El día de hoy, el tema es el Día Internacional de la Tolerancia, que si bien se celebra el 16 de noviembre, pero nosotros nos quisimos adelantar a esto para generar un proceso de reflexión, para mencionar la importancia de vivir y convivir con este valor tan importante. Y para ello vamos a, en primer lugar, a mencionar qué es la tolerancia. En primer lugar, ¿cierto? Se define como la capacidad de aceptar las ideas, preferencias, formas de pensamiento o comportamiento de las demás personas. Cuando yo pongo a disposición esta capacidad, ¿cierto?, de darme cuenta que todos somos distintos, que todos somos diversos, y yo acepto al otro tal y cual es, ya estoy poniendo en práctica este valor. No es la indulgencia o indiferencia, sino el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. O sea, muchas veces dicen, la verdad es que yo soy súper tolerante, pero en la práctica, más bien lo que se visibiliza es una indiferencia, es una forma de no conectarme con esta persona que probablemente es de otra cultura, pero yo digo que sí acepto, ¿cierto?, a las personas que provienen de otros países, pero mi práctica no va en coherencia con lo que digo, ¿ya? No solo como un deber, ¿cierto?, moral, sino como un requerimiento también a nivel político y legal para los individuos, para los grupos y los estados. Bueno, también existen diversas formas para poder luchar contra la intolerancia. En primer lugar, tenemos que entender que exige un marco legal. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobiernos deben aplicar leyes sobre los derechos humanos, prohibir los crímenes y las discriminaciones contra las minorías, garantizando el acceso igualitario, por ejemplo, a los tribunales de justicia y atendiendo, ¿cierto?, a estos responsables que han incurrido en una falta de los derechos humanos. Porque es tremendamente importante que si no existe un marco legal, que si no hay una norma establecida, las personas muchas veces actúan desde sus impulsos. Y eso lleva a muchas acciones de daño a otros y que también pueden incluso llegar a la muerte. O sea, por la intolerancia, por no aceptar, yo puedo llegar a dañar a tal nivel que puedo incluso matar a otro. Y eso es, desde cuando uno lo manifiesta, es tremendo el escucharlo. También exige una educación. La intolerancia nace muchas veces y a menudo por la ignorancia o el miedo al desconocimiento o por un sentido, ¿cierto?, exagerado de valor de lo propio. O sea, lo que yo pienso, lo que yo creo es lo máximo y todo aquel que piense distinto a mí puede ser juzgado, puede ser dañado. Entonces es súper importante educar sobre estas temáticas y enseñar a la tolerancia y obviamente a los derechos humanos. Por eso es importante que desde pequeños nosotros eduquemos a nuestros niños, los formemos en base a los valores. Luchar contra la intolerancia también requiere acceder a la información. La mejor forma de combatirlo es promover las leyes que protejan el derecho a la información y la libertad, ¿cierto? Muchas veces se trata de
reprimir ciertos contenidos, esto no se puede conversar, esto no podemos dialogar, y es importante que nosotros podamos establecer diálogos y comunicación. Entre más nos comunicamos, entre más podemos expresar en un marco de respeto, nosotros estaremos informados de diferentes temáticas. También requiere una toma de conciencia individual. Debemos examinar nuestro papel en el círculo vicioso que lleva a la desconfianza y la violencia. Muchas veces nos damos cuenta que transgeneracionalmente nuestras familias nos hablaban de muchas temáticas de odio, de resentimiento, hacia ciertas culturas, hacia ciertas formas de expresar. Y eso es súper importante también nosotros visibilizarlo, y a medida que pasa el tiempo, darnos cuenta que este tipo de prácticas, ¿cierto? No conciben un camino adecuado. Muchas veces debemos preguntarnos, ¿soy una persona tolerante? ¿Juzgo a otros con estereotipos, por ejemplo? ¿Rechazo a los que me parecen diferentes? ¿Por su forma de vestir? ¿Por su color de piel? ¿Por su color de pelo? O sea, ¿qué me pasa a mí cuando me encuentro con algo distinto? Y esas reflexiones son súper importantes hacerlas. ¿De dónde nacen? ¿En qué momento surge esta rabia, este malestar? Y eso es importante también conversarlo en familia. La educación es la clave de la tolerancia. Como les mencionaba anteriormente, debemos preocuparnos de nuestros niños. Nosotros como comunidad debemos educar en valores. Es importante comprender que la arma más poderosa que tienen los estados, ¿cierto?, para conseguir que los ciudadanos sean tolerantes, que respeten los derechos y las libertades, es por medio de la educación. Es dándonos cuenta que tenemos que aprender a respetar a un otro, tal y cual es, porque probablemente exista otra persona que esté en desacuerdo a como yo soy, probablemente, y eso no significa que tenga el derecho a dañarme. Desde pequeño se debe aprender a compartir, a escuchar y respetar a los demás. La tolerancia va de la manito con el respeto. Tiene que ver mucho con la capacidad de darme cuenta que por más que otra persona sea distinta a mí, yo tengo el deber de respetarlo como persona que es. Cualquier niño debe interiorizarse sobre los derechos. Un niño tiene que comprender que él tiene derecho a ser respetado. Si probablemente alguien lo está dañando con comentarios negativos por su cultura, por su forma de pensar, también ellos tienen que comprender por medio de la educación que son dignos de ser respetados, que tienen las mismas oportunidades y tienen el derecho a no ser rechazados por su raza, sexo, religión, en fin, por cualquier cosa que se asocie a su forma de vivir. Por tanto, es importante que nosotros, como entes educativos, seamos propulsores, y por eso el día de hoy estamos adelantando, ¿cierto?, esta fecha tan importante, porque creemos que es importante reflexionar para llegar, ¿cierto?, a este 16 de noviembre con una mirada distinta. Y cuando escuchemos las noticias, a lo mejor que se celebra este día y que se está conmemorando una fecha tan importante, nosotros pensar respecto a esto. Desde mi punto de vista, desde qué acciones estoy haciendo yo. Hay 5 frases sobre la tolerancia. Primero, Mahatma Gandhi nos dejó un legado tremendamente importante de no violencia. Ya lo habíamos hablado, ¿cierto?, en capítulos anteriores, respecto a la paz y la no violencia, que se conmemora gracias a este tremendo autor, ¿cierto? Pero también dejó enseñanzas sobre la tolerancia. Dice así: puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerle remedio. Qué importante es esta frase que nos hace reflexionar que una persona que vivió su vida entregando amor, luchando por los derechos de tantos, pero por medio de acciones no violentas, también nos habla de la capacidad de cambiar el mundo y darle este remedio de la intolerancia, ¿cierto? La escritora también y activista estadounidense Helen Keller creía firmemente que el mayor resultado de la educación es la tolerancia.
Audrey Azoulay, que es directora general de la UNESCO, dice que la tolerancia es un acto de humanidad que debemos alimentar y practicar cada día en nuestra propia vida, a fin de celebrar la diversidad que nos hace fuertes y los valores que nos unen. Ella nos menciona que la diversidad fortalece, que la diversidad colabora y ayuda. No lo habla como un aspecto negativo, no lo refiere como algo que esté, ¿cierto?, siendo un agente de daño a la sociedad. Cuando entre más diversos somos, podemos aportar a un mundo para que sea mucho mejor. El filósofo Karl Popper creía que debemos reclamar en nombre de la tolerancia el derecho a tolerar a los intolerantes. Es decir, qué importante es alzar la voz, qué importante es decir, nosotros debemos de guiar, actuar de manera coherente, ¿cierto?, respecto a las prácticas que son tan importantes y que se asocian a llevar una vida no apuntando al otro, llevar una vida lo más armónica posible. El escritor francés Victor Hugo piensa que la mejor religión es la tolerancia. Cuando nosotros amamos por sobre todas las cosas a las personas y las aceptamos tal cual son. Bueno, también tenemos que entender que las Naciones Unidas han formado parte de esto, están comprometidas a fortalecer la tolerancia, fomentando la comprensión mutua de las culturas y los pueblos. Este imperativo que figura, ¿cierto?, en el centro de las cartas de las Naciones Unidas. O sea, hay muchas personas que han tratado de luchar además, ¿cierto?, de los derechos humanos, luchando por ser países más tolerantes, entendiendo que hoy en día lo que más nos enriquece como culturas es esta tremenda diversidad. Y en 1996 la Asamblea General de la ONU invitó a los Estados miembros a celebrar el Día Internacional de la Tolerancia, justamente, ¿cierto?, el 16 de noviembre. Una palabra empapada de empatía puede resignificar un evento y generar un bienestar emocional en quien sufre en un momento determinado. Empapémonos de la empatía del otro, por más distinto que sea, porque aún pensando distinto a mí, hay algo que nos une, hay algo que nos lleva a ser las personas que somos. Así es que a continuación los quiero invitar a ver un video y posteriormente a ello, ¿cierto?, a generar una conversación, Francisca, pero es súper importante que prestemos mucha atención a este video. Ahí sí. Look, Jane. Hello. Hi. Hello. Hi. 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 Hello. 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 How are you? Good. You came for the casting? Yeah. Perfect. I'm sorry. Are you Lithuanian? Yes, Oh, I am. perfect. Please, can you translate this for me? I'll try if I. You translate, please. You will have to say this, or you will. No. Like on my Facebook page, and someone wrote it to me. I don't know the person. Who wrote you this?
I got it on my Facebook, you know, so I was like, how can I understand it, you know? Oh, do you know this guy? You know this guy? No. I just came to Lithuania like 2 weeks ago, so. Oh, fuck. You know, I will not translate it to you. It's very humiliating. Okay? I'm not sure I want to translate to you this because it's really shit. It's very difficult to say to looking in your eyes. So no, I can't. No. Then what? Well, I mean, like there's no like useful information for you here. You wanna hear this, right? Yeah, because I would like to know better, you know. Okay, but okay. Will you will get this really personally, or you will not get this personally? I don't know, you know, because I just came to your country 2 weeks ago, so. Yeah, And I got, it's racist. It's really bad, and I don't like this. So, okay, I'm gonna try to say these words. So, yeah. Monkey, what are you doing in Lithuania? Go back to Africa. That your smell would be not here. And if you will not get this, we will catch you. And from your slave skin, We will make shoes. I'm sorry. Sorry, don't read it, okay? Just I'm really sorry. So I just what can say, I apologize about that person. This sort of idiot, or I don't know. Wow, ¿cierto? Está silenciada. Sí, ahí sí. Hasta me puse nerviosa porque es fuerte el video, es fuerte. Bueno, Porque no avalaría tampoco una conducta así. efectivamente. Esta exposición, además de querer sensibilizar a toda nuestra comunidad, a todos quienes hoy están viendo este programa, imagínense una persona que está en un proceso de migración, que está en un proceso tremendamente doloroso, que no es difícil, o sea, que no ha sido fácil y que es tremendamente difícil, y que llega a otra comunidad y esa comunidad lo recibe con rabia, con odio, con este tipo de palabras. Muchas veces, este sí viene un experimento social, ¿cierto? Que muchas personas cuando tuvieron que leer frente a su cara, frente a su rostro, decirle ese tipo de palabras se conmovieron, desde el dolor, de la empatía. Imagínense esas personas que están leyendo ese tipo de mensajes. Y eso no nos aleja de esta realidad
Hoy en día nos estamos escudando por las redes sociales para escribir mensajes asociados al odio, al no aceptar porque te vistes distinto, al no aceptar porque actúas de una manera diferente. Y eso está muy en contra del valor de la aceptación, de la tolerancia, del amarnos por sobre todas las cosas. Yo creo que acá lo importante es aprender a convivir, entendiendo que todos somos distintos, que pensamos distinto, que actuamos de manera diferente, pero que nadie tiene el derecho de ofender, de humillar, de maltratar a otros por creer ser una especie de o tener una condición distinta, superior a los demás. Eso me hace una persona que está desconectada de la realidad, que está siendo agresiva, que está siendo violenta, y que tenemos que poner ojo en esto, tenemos que detenerlo, no podemos ser cómplices de ello y parar este círculo de violencia. Bien, Natalia, como tú lo dices, lo dijiste también en la presentación, compartir, escuchar y respetar, que son las esencias para poder tolerar. Bien, tú lo dices, mucha gente está sufriendo en todas partes del mundo, no solo en nuestro país, en todas partes del mundo se sufre la discriminación por la poca empatía, por la poca tolerancia, por el creer que somos superiores a otros seres humanos, por creer que somos quizás más válidos que otros. Y es muy importante el tema que nos traes hoy, sobre todo para los niños, porque yo ya lo mencionaba, creo que el capítulo anterior con Daniela lo conversamos, los niños ven de una manera tan limpia, tan pura todo, y somos los adultos los que vamos guiando sus apreciaciones, sus formas de ser. Y en este capítulo es importante que los niños aprendan de tolerancia, que los niños aprendan a aceptar a un otro, independiente que piense distinto a lo que piensa mi familia a lo mejor. Que yo como ser propio, como niño, como adolescente, puedo pensar de manera distinta que mi familia. No por eso voy a dejar de ser un integrante más de esta familia, siempre y cuando yo respete la opinión de otros y mi familia también. Sí, justamente, como tú señalas, Francisca, nace un poco de la ignorancia, de desconocer cómo vive un otro. La verdad es que yo creo que, como tú bien señalas, los niños, en ellos está muy instalado el respeto al otro, sobre todo esta formación desde el nivel parvulario, ¿cierto? Donde los niños se respetan, se tratan con cariño, y muchas veces cuando esto no ocurre nosotros tenemos que ver qué pasa, de dónde fue aprendida esta conducta de no tolerar al otro, de no aceptarlo, si están jugando probablemente con otros amigos, por qué están excluyendo a lo mejor a otro, por qué lo están tratando mal, y esas prácticas tenemos que detenerlas a temprana edad. Nosotros no podemos permitir que un niño violente, ¿cierto? Porque su color de piel es distinta, porque su forma de pensar es distinta, porque nadie es igual a otro, nadie. Y nosotras, siendo adultas y estando el día de hoy en acuerdo de un tema como es la tolerancia, pensamos distinto, actuamos distinto, físicamente somos distintas. Entonces, eso es propio de la vida y eso nos enriquece, porque lo que tú sabes me va a complementar a mí. Lo que yo sé te puede también ayudar, y juntas podemos construir grandes cosas. Mira, desde el área de convivencia escolar y desde el área de comunicaciones logramos, por ejemplo, sacar adelante este programa. Pero eso se hace con el trabajo en equipo y respetando los pensamientos que pueden ser distintos de cada una de las áreas, pero consensuando. Cuando ocurre que prima la violencia, el maltrato, las humillaciones, muchas personas, si vimos en el video, no querían leer lo que le habían escrito. Y su reflexión era: hay palabras humillantes, no puedo hacerlo. ¿Te lo vas a tomar a lo personal o no? Eran estas propias reflexiones. Y cuando vemos una persona, como en este caso era el actor, ¿cierto? De una manera muy genuina,
y decía, es que me escribió esta persona a mi Facebook, léemelo. Cómo yo, frente a su cara, ¿cierto? O frente a la persona que está siendo maltratada, le expreso todas esas palabras denigrantes. Entonces, también que nos sirva, muchas veces pasa que los niños se hacen, o adultos se hacen Facebook falsos para maltratar a otros, para escribirles palabras hirientes, para dañar porque a lo mejor yo encuentro que tiene una característica positiva y a lo mejor no me gusta eso que destaque tanto a esta persona y probablemente voy a hacer que enviarle mensajes negativos. Tenemos que aprender a convivir. No es fácil porque todos pensamos distinto, pero eso no nos da las facultades para maltratar, sobre todo. Claro, sí, exactamente como tú lo dices. Lo otro es que hacer mención también a que si yo no acepto cómo es otra persona, si no quiero hacerlo, porque también estoy en mi derecho de no aceptarlo, pero no puedo ir a violentar a esa persona porque a mí no me gusta cómo es. No puedo atacar a una persona, ofender a una persona porque a mí no me gusta. Puede que no me guste, si no todos nos pueden caer bien. Por ejemplo, a los niños, no todos los niños les pueden caer bien, no le pueden agradar todas las cosas que hacen otras personas, pero eso no implica que yo vaya y ofenda a esa persona, no implica que yo vaya y agreda a esa persona o que destruya lo que esa persona ha logrado construir de la manera que haya sido. Allí va el tema del respeto, respetar lo que el otro hace independiente de si a mí me gusta o no. Y de eso se trata la tolerancia, de aceptar que los otros son distintos. Mira, Francisca, tú señalas algo que es súper importante, que es, por ejemplo, yo a veces puede que no acepte la vida que lleva otra persona. Yo tengo la facultad de no vivir la vida como esa persona la vive. Y ya está. Pero no significa que comparta yo sus prácticas, no comparta su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de actuar. Entonces, ¿qué debo hacer? No hacer las cosas que esa persona hace. Pero eso no significa, ¿cierto?, que yo quiera que esa persona cambie, que esa persona modifique su conducta, porque es un ser único que tiene el derecho a decidir las cosas que quiere hacer con su vida. Y uno no puede estar apuntando con el dedo diciendo tú tienes que cambiar porque a mí me parece que debe ser eso. Tú tienes que modificar tus conductas porque yo creo que estás errado o errada. Cada uno tiene el derecho, probablemente todos nos vamos a equivocar en la vida. Hay algo claro que todos cometemos errores, pero de esos errores aprendemos. Claro que sí. Yo aquí entre los apuntes que tomaba mientras hiciste tu presentación, anoté dos polos, el tolero y el exijo la tolerancia, porque hay un límite muy delgado, hay una línea delgada entre el tolerar y hacer que el otro, exigirle al otro. Cuando yo le exijo a un otro, debo tener cuidado en no pasar a llevar sus creencias, sus opiniones. Lo hemos visto mucho en el tema de las exigencias sociales que hemos visto últimamente en nuestro país los últimos 2 años, que se convierte, pasan un límite. Hay un límite que es exigir, salir a manifestarse, pero hay un grupo que no le gusta que salgan a manifestarse y se empujan, se violentan, tiene que intervenir las fuerzas policiales, porque a mí no me gusta que el otro se manifieste. Y ahí está la línea delgada, donde yo acepto al otro como es. Si a mí no me agrada ir a manifestar las manifestaciones, yo no voy a la manifestación. Yo decido cómo acepto al otro, yo decido qué hacer, sin violentar al otro, sin exigirle. A lo mejor puedo exigirle desde mi vereda, oye, no me gustan tus manifestaciones, pero de ahí quedarme en mi línea, en mi espacio, en mis creencias, en mis acciones, y no intervenir en las que los otros hacen, por mucho que estemos en desacuerdo con lo que ellos hagan, los otros hagan. Mira, Francisca, se me viene a la cabeza en este momento, es como cuando la gente dice, mira, no se puede hablar de política, no se puede hablar de religión, no se puede hablar de esto. ¿Por qué? Porque siempre vamos a llegar a discusión. Lo importante acá es que yo, por ejemplo, en este momento,
Tú puedes tener una religión determinada, yo puedo tener otra religión, tú puedes exponer lo que tú crees de tu religión y por qué a ti te acomoda, yo te puedo comentar lo mío, pero yo no cambio tu forma de ser ni tú cambias mi forma de pensar o de ser. Cuando otras personas se manifiestan, cuando otras personas expresan, quieren visibilizar a lo mejor la forma en que se han sentido tratadas o tratados, las manifestaciones, por ejemplo, del 8 de marzo, que han sido tremendamente masivas, hay personas, hombres y mujeres, que pueden no estar de acuerdo, no vayan, ¿ya? Si yo voy a ir, por ejemplo, a hacerle ver a ese grupo de personas que no estoy de acuerdo, obviamente estoy interfiriendo en el derecho de otra persona, que es a expresarse. Si yo no quiero hacerlo, no voy, ¿ya? Si quiero hacerlo, me puedo manifestar. Obviamente atendiendo el respeto, ¿cierto? No dañando a otra persona, no humillando, violentando, agrediendo. La violencia, la verdad es que no vamos aquí a validar los actos de violencia de ningún tipo. Siempre que nosotros actuemos en el marco del respeto, del valor de la vida, del valor, me refiero, de la vida de otra persona. O sea, yo, por ejemplo, tú piensas distinto, yo voy a ir a golpearte, a agredirte a tal nivel que pueda dañar tu vida. Tenemos que ser cautelosos en eso. O sea, Claro. la tolerancia tiene que ver con que yo pienso y actúo de una manera coherente en el respeto a otro. Exactamente, Natalia. Muchos decían educar en familia, tú lo dijiste también, educar en familia acerca de la tolerancia, acerca de las acciones, porque tal como tú lo dices, han llegado casos muy graves, hemos tenido en nuestro país casos muy graves de intolerancia que han llegado a la muerte, lamentablemente, y, y es responsabilidad de la familia también educar en tolerancia a nuestros hijos, permitirles conocer todo el mundo para que también elijan cómo deciden respetar a los otros, cómo deciden pensar por sí mismos. Está bien que una familia se guía por ciertos valores, pero debemos también darle esa libertad a los pequeños de elegir cómo ver la vida, ¿sí? Guiándolos por el buen camino y, por supuesto, guiándolos hacia la tolerancia, que es el tema que tratamos hoy y que es muy importante para que lo lleven siempre desarrollando en casa y también en la escuela a través del equipo de convivencia escolar. Sí, Francisca, mira, entregarle un mensaje a los padres, ¿cierto? A todos quienes el día de hoy están viendo este programa. Si ustedes entregaron los valores suficientes, la confianza en sus hijos, de todo lo que han sembrado en ellos, no les prohíban el vincularse, relacionarse con otros que piensan distinto, porque si ellos tienen incorporado en su vida una forma de ver la vida, una forma de convivir, eso va a estar instalado, eso no va a cambiar por el que otra persona me diga que piensa distinto. Eso tiene que ver con enriquecer que somos, tenemos una multiculturalidad, tenemos una diversidad de la forma de pensar, sentir y expresarnos, pero eso no cambia mi forma de vivir. El interactuar, el aceptar a otro como legítimo otro, no tiene que ver con que yo voy a cambiar, tiene que ver con que yo acepto a otra persona, que tengo la capacidad de dialogar, aún pensando distinto, que tengo la capacidad de negociar con otro, aún teniendo formas de ver la vida de una manera distinta. Exactamente. Natalia, hemos llegado al final del capítulo de hoy. Te agradezco mucho el tema que han compartido con nosotros, con la gente que nos está viendo. Agradezco también el tiempo. Y por supuesto los dejamos a todos invitados a seguir en la programación de Gevisión, ver este y otros capítulos también en nuestro canal de YouTube, Gevisión Canal TV, también gevision.cl, y enterarse de todo lo que pasa en la Escuela Gabriela Mistral a través del fanpage Escuela Gabriela Mistral Tomé. Natalia, muchas gracias nuevamente y nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Convivencia. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Adiós.